Poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso entonces y nos vamos a conversar justamente de la actualidad política con Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, Mirna. Empezando lunes acá. Sí, pues ya empezaba un nuevo mes y preguntarte ya. Lo primero, en tu newsletter político tú dices varias cosas súper interesantes, pero me gustaría que nos contaras acerca de tus conversaciones, tanto con Evelyn Matei, te juntaste con el senador Lagos Weber, con el senador Galilea, presidente de Renovación Nacional. Entonces, analicemos primero, por supuesto, el tema gravitante del Consejo Constitucional. ¿Qué fue lo que te dijo Evelyn Matei? Y mira, Evelyn Matei, bueno, una política bastante con mucha experiencia. Obviamente la pregunta que uno se hacía es ¿por qué lo dice ahora en este momento? Y ella en ese tema me dice, leo textual, ¿no? Dice que dice por acá, dame un segundo, perdón. Claro, que ella me dice que ella siempre se va a meter en temas. Me sentí en este tema un poco desesperada al ver que vamos camino a la polarización, lo que haría muy compleja la convivencia en el país. La tesis de ella es que las posibilidades de que gane la favor son bajas, dado que todavía no se logra concitar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Y la posibilidad que ganara sería un porcentaje muy bajo, entonces estaríamos frente a un 59 o un 49%. 51 a favor en el caso de ser aprobado y 49 en contra, lo que daría un escenario bastante polarizado. Y es ahí donde ella pone el punto. Y ella ha tenido, porque uno dice, bueno, ¿por qué sale a hablar ahora? ¿En qué momento lo decidió? Y ella ha tenido participaciones, y en eso me lo hizo recordar, que ella se ha involucrado a través de Twitter, que es la red ahora llamada X, a través de Twitter respecto a temas como, por ejemplo, las 3 causales, el tema de las contribuciones. Ha habido de parte de ella un monitoreo de lo que está pasando, pero sin embargo la entrevista que ella da el domingo pasado, y ojo, fue bastante notable como uno la vio apareciendo en todos los matinales, las entrevistas en Vía X, en Megavisión, en Canal 13, a lo que hoy se expuso mucho a hablar con esto. ¿Cuál es el error que uno ve que cometió republicanos en este caso? Y me tocó anoche también conversando con Arturo Esquella, que es la aparición de Kast criticándola a ella, con lo cual él se coloca debajo de ella y es una persona que responde, no que propone, no que, ¿me entendés? Y es ahí donde la situación de republicanos se ve un poco, podríamos decir, un poco afectada o golpeada. Cosa que si lo vemos, si a nivel de Partido Republicano vemos que hay un golpe, que recibieron un golpe por parte de Matei, lo que es interesante es que cuando me toca ir al Consejo Constitucional no veo esa discusión. En el Consejo Constitucional no pasó nada con lo de Matei. En ese sentido es bastante interesante porque ellos siguen en la misma. Qué interesante lo que tú dices, porque le acabo de preguntar a Aldo Valle qué efectos tuvo y dijo que ninguno.
Ningún efecto. Entonces, Claro. eso es lo que te habla. Fíjate qué interesante, porque no será también lo mismo que se le cuestionaba a la convención anterior, que estás viviendo como en una realidad paralela. Bueno, esa es otra discusión. Pero lo siguiente, lo que ocurre acá con respecto a lo que tú señalas de la arremetida de Evelyn Matei y la respuesta que le da, o más bien la opinión que da José Antonio Kast al calificar sus palabras de irresponsables y poco serias. No es que dijo nada muy poco, digamos, importante. O sea, la calificó de irresponsable y poco seria, al decir que este texto no tenía ninguna probabilidad de ser aprobado así como estaba, que además ella no iba a poner su capital político. Pero te quería agregar otras dos cosas que pasaron en relación a este punto de Evelyn Matei. Nosotros conversamos la semana pasada, tuviste con el economista y columnista y empresario agrícola, César Barros, Sí. eres muy crítico de republicanos, ¿no es cierto? Y hablando muy a favor de lo que había sido precisamente esta arremetida de Evelyn Matei. Y ayer en la tercera, Juan Sutil, también empresario, expresidente ni más ni menos que de la CPC, también apuntando al Partido Republicano, diciendo que es muy importante que el Partido Republicano entienda que no son dueños de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque el empresariado que ve, obviamente, sus intereses, digamos, afectados, ¿no? Que pueden verse afectados sus intereses económicos y los intereses económicos del país, si es que acaso este texto no se aprueba o no se resuelve el tema constitucional, claro, están prendiendo las alarmas porque ven que así como está, va derecho al fracaso. ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego? Mira, bueno, yo creo que indudablemente a nivel empresarial la situación se ve como un elemento que entregará inestabilidad al país y que por ende podría afectar el tema de inversiones, reactivación. Estamos saliendo de un proceso inflacionario, altas tasas de interés. Entonces, la verdad que en el sector empresarial puede haber de alguna manera, y hay, por lo que tú cuentas, tanto de Sutil, Juan Sutil, ex presidente de la CPC, la Corporación de la Producción y el Comercio, y de parte de Barros, que es una persona que era de derecha y que paradójicamente un hombre que le gustaba mucho la cueca y le gusta mucho el rodeo, y criticó duramente que eso fuera tema constitucional, ¿eh? Lo que es bastante llamativo. Pero los empresarios sí están tan preocupados, yo creo hay elementos para estarlo. Como digo, yo creo que a Evelyn Matei le dan un punto ahí bastante serio, que es el hecho de la división. Si se aprueba con muy poco, ¿cuál va a estar el país dividido? Y eso obviamente generaría bastante inestabilidad. Imaginémonos, pero sin ir tan lejos, lo que fue octubre del 2019, estamos cerca de la conmemoración de lo que fue el estallido social. Un país dividido, la verdad que nos retrae, nos lleva de nuevamente a esas escenas en donde de conflicto que yo creo que nadie en el mundo privado, ni público, ni tampoco en ninguna parte, yo creo, estaría dispuesto a tolerar. Yo creo que y es lo que me llamó la atención, es cómo, como tú señalabas, Mirna, que habían dos cosas aquí. Una que era el mundo del Consejo Constitucional, y otro el Claro, mundo de de los la políticos, de clase, los partidos. del mundo político externo. Claro, Y ahí hay un tercer mundo, fíjate, que me llama la atención, que es el Senado. En el Senado, mira, ya, yo creo que por primera vez tenemos la coincidencia de que todos los presidentes de partidos están en el Senado. Rodrigo Galilea, presidente de RN, recién electo. Paulina Bodanovich, presidente del PS. Eh, tenemos a Macaya, a Javier Macaya de la UDI. Y tenemos a Quintana, Jaime Quintana, que es el del PPD. Entonces, es bastante interesante ver cómo estos cuatro personajes de los principales partidos políticos del país están ahí, y se ha creado ya y ha trascendido, y de hecho la voz verde me lo confirmó, de que ellos están tratando de armar un equipo donde se reflexione sobre esto, sobre lo que está pasando en el Consejo Constitucional. ¿Cuál será la influencia que tendrán? Esa es una pregunta que nos tenemos que es hacer. bien importante, claro. Obviamente. Y ahí hay una cosa, fíjate, que es la columna de Carlos Peña, que escribió este domingo, en donde él hace una diferencia con una posición bastante rara que ha tomado Carlos Peña, porque pareciera casi que estuviera defendiendo a los republicanos, porque la semana pasada habló sobre el aborto en tres En tres causales, causales, claro. no, y ahora habla de que esta discusión entre los expertos y el Consejo elegido, ¿no? Expertos son los Claro. partidos, Consejo elegido es votación popular. Entonces, a quién escuchamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la clase política tiene una tarea dura como para lograr si quiere influir y cómo hacerlo, ¿no?
Claro, mira, en la entrevista, volviendo a la visión que tienen los empresarios, aquí los empresarios tienen que ser pragmáticos ante todo, más allá que en Chile los empresarios están muy ideologizados y este es un país que lo dicen los mismos empresarios cuando vienen de países desarrollados como Europa, que se sorprenden de lo parecidos que son entre todos, ¿no es cierto? Van al mismo club, van al mismo colegio, van a la misma universidad, viven en los mismos barrios y veranean en la misma playa. Pero dicho todo eso, son pragmáticos, tienen que serlo, digamos, más allá de la ideología. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque se le pregunta a Juan Sutil, eso es lo que le preocupa al mundo empresarial si el tema constitucional queda abierto y dice sí. La preocupación de los empresarios es la estabilidad del país. Por ejemplo, mira, pon un ejemplo súper interesante. Si yo soy empresario agrícola e invierto en una plantación de mandarinas, tengo que saber que van a dar en 5 años más y que voy a recuperar la plata en 10 años más. Si tengo inestabilidad política, si vuelvo a vivir un proceso constitucional como el que nos tocó vivir y que fracasó, y luego nos vamos a otro extremo, ¿tengo certezas para invertir? Entonces, sí, si tú quieres tener estabilidad económica, tienes que tener estabilidad, pero si es lógico, estabilidad política, pero si es el corazón de todo. Entonces, su entrevista, como te digo, para cerrar, pone mucho énfasis en el Partido Republicano porque considera que están poniendo sus posiciones parciales, dice, él habla de una visión parcial del mundo y que las imponen, ¿no es cierto?, a rajatabla. Entonces ahí lo voy a linkear con la entrevista que dio Arturo Esquella en el Mercurio, donde dice que si la Constitución, o sea, si este texto constitucional se aprobara tal como está mejor que la Constitución del 80. No olvidemos que los republicanos nunca quisieron cambiar la Constitución y que siempre han dicho que la Constitución del 80 no hay para qué cambiarla. Eso por un lado. Y lo segundo, dice que el presidente el presidente Gabriel Boric, dice él, está en el fondo en contra de este proyecto y simplemente no quiere decirlo. ¿Cómo observas esas dos declaraciones que hizo Esquella este fin de semana? Y ahí, bueno, Arturo Esquella, yo creo, y el Partido Republicano apuesta, a mí me llamó mucho la atención esta entrevista, porque el Partido Republicano apuesta principalmente a transformar esto en un plebiscito de apruebo o rechazo al gobierno. ¿Ya? Que es lo que ocurrió de alguna manera en la elección de los consejeros, cuando ellos asumen más que una campaña constitucional en términos de discutir cuáles son los puntos importantes de una constitución, se van directamente al tema de la delincuencia y se transformó en una campaña de contingencia, no una campaña para un texto constitucional. Ellos cuando dicen que obviamente que Boric va a votar en contra es porque dicen, señores, si Boric vota en contra, usted tiene que votar a favor, pero usted está en contra de Boric. Y en ese sentido esa es la cuña, como decimos los periodistas, la frase más dura de la entrevista. Pero cuando uno lee la entrevista en detalle, lo impresionante es la cantidad de veces que él dice que está dispuesto a conversar, de que está dispuesto a cambiar, que nada tiene punto final. Cosa que a mí me llama la atención y me lleva a un comentario que me han hecho mucho, que hay un conflicto interno dentro del Partido Republicano entre gente como Jorge Barrera, que es un constitucionalista muy importante, el gran asesor que tiene el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, y personas como Arturo Esquella, que al parecer por esa entrevista estaría más dispuesto a la conversación, a la negociación. Tenemos que saber ahí también cuál es el rol que ha tomado Kast. Se supo también a través de la prensa, por ejemplo, de llamados de Kast a gente como Becker, que es un consejero constitucional de Renovación Nacional, claro, para que él cambiara su voto, cambiara su voto en el tema de las contribuciones, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí hay que ver cómo se está armando el mapa de los republicanos en términos de quiénes son los más duros, quiénes son los más blandos, cuál es el rol del dirigente, del máximo dirigente. Y yo creo que en esta semana va a ser bastante importante ver eso. Se terminan las votaciones, pasamos a comisión de expertos. Claro. Entonces, son temas que van a decantarse, yo creo, en estos días. Sí. Vamos con otro tema, ya que se nos va acabando el tiempo, pero no podemos dejar de mencionar, y es la decisión que ha tomado el gobierno, digamos, de vetar 3 aspectos centrales de la ley de usurpaciones, generando una serie de reacciones en la oposición. El senador Macaya dijo que el gobierno se pone del lado de los usurpadores. Bueno, estas típicas digamos, declaraciones tan altisonantes que no van al fondo, porque ¿cuál es el fondo aquí para entender, Juan Diego, por qué el gobierno decide vetar, ¿no es cierto?, parte de la ley que se está discutiendo en el Congreso? Sí, ya me parece que los argumentos del gobierno son bastante lógicos, ¿no? Porque es un gobierno de centro-izquierda, es un gobierno que obviamente hay 2 temas ahí. Uno, principalmente,
y en el que habría bastante acuerdo es en el uso de la fuerza, en la posibilidad que tenga el dueño de la tierra o el dueño del espacio, del sitio, de utilizar de autodefenderse, ¿no? Cosa que es bastante conocido que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, la verdad que entregarle esa posibilidad de defensa a ciudadanos naturales es bastante, podríamos decir, peligroso o llamativo, ¿me entiendes? Pero al parecer en ese punto no es tan difícil de negociar, al que me han dicho. El que es más difícil es el que de alguna manera criminalizaría, dice la izquierda, o castigaría, dice la derecha, a quienes irrumpen en estos terrenos, ¿no? Aquí Claro. lo que me parece importante es, y que lo que yo veo que están haciendo es el Partido Comunista. Aquí el actor relevante en esta discusión, y que es, yo no sé si sea al menos lo que está utilizando la derecha, es diciendo que la influencia del Partido Comunista en el gobierno es mucho mayor. Que aquí el que está dictando la pauta del Partido Comunista, y ahí nuevamente vemos una polarización. ¿Por qué? Porque hay varios temas. Uno, por ejemplo, bueno, vimos la semana pasada, Tellier ha dado varias entrevistas en donde Tellier de alguna manera discutió esta presencia en la calle y presencia en el gobierno que tiene el Partido Comunista, y la FENATS, que está hoy día, los trabajadores de la salud, que está en huelga y enfrentando a la ministra de Salud, son dirigentes comunistas. Entonces se le dice, mira, ¿por qué la FENATS, por qué el Partido Comunista apoya a la FENATS, a salud, y en cambio los profesores que tienen un ministro comunista no lo apoya? ¿Me entiendes? Está ese punto. Después está el tema de las usurpaciones, está el tema también de esta dureza que hoy día tendría el PC, que justamente en el Consejo Constitucional se dice que ellos se quieren descolgar y salirse. Entonces el tema de las usurpaciones ha permitido colocar nuevamente la discusión sobre el Partido Comunista y el rol del gobierno. Ya, pues, Juan Diego, se nos acabó el tiempo, te agradezco entonces, nos reencontramos el próximo lunes, ¿te parece? Muchas gracias, Mirna, que estés muy bien. Que estés muy bien, cuídate mucho. Igual, gracias. Bien, vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Aquí está, Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Yo los dejo porque Fran Castillo viene con un nuevo panel de dos grandes mujeres. Marta Lagos por un lado, Clarisa Hardy por otro. Va a estar súper entretenido, juntos y revueltos. Yo me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en el mostrador.cl, y que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones.